Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Emprende TV, aquí en la señal de Telefórmula esta tarde de domingo 19 de abril. Desde Telefórmula para toda la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá y por supuesto en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. No olvide que nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y 354 de Dish. En Telefórmula Estados Unidos a través de Xfinity Latino y Latino View. Esta tarde vamos a iniciar con una plática telefónica, obviamente cumpliendo los protocolos de sana distancia, con el doctor Rafael Carmona Paredes, que es el coordinador general del sistema de aguas de la Ciudad de México, porque es muy importante saber cuáles han sido las acciones que han tomado precisamente para combatir la crisis tan grave que es la pandemia del coronavirus. Doctor Carmona, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pues bueno, muy agradecido con usted que nos regale generosamente su tiempo para explicarle al auditorio qué es lo que está haciendo la dependencia a su cargo, pues para enfrentar esta terrible pandemia. Muchas gracias. Mira, trabajamos en distintas acciones, pero hay dos que son muy importantes y que me gustaría compartir contigo para todo tu público. Sí, doctor. Una de las líneas importantes es garantizar la producción de agua en las distintas fuentes que la producen. Las distintas fuentes son principalmente el sistema Cutzamala, que es operado por la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua nos entrega a la Ciudad de México parte del agua que produce. La otra parte es para municipios conurbados en el Estado de México. Otros puntos de producción de agua son los pozos que tenemos a lo largo y ancho de la ciudad y también en un sistema de producción que lo conocemos como el sistema Lerma. La otra línea de acción pues es el fortalecimiento de la distribución del agua que tenemos disponible en la Ciudad de México. En la primera línea hemos coordinado con la Comisión Nacional del Agua trabajos para poder incrementar y sostener el suministro de agua a la Ciudad de México. Cada día recibimos en promedio 10,100, un poquito más de 10,100 litros por segundo. Uh-huh. También con la Comisión Nacional del Agua, con el organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, hemos trabajado, continuamos, en el reequipamiento de pozos de un sistema que se conoce como el PAI Norte. Es un sistema de pozos que nos abastece agua al tanque Chalmita. Este tanque Chalmita se encuentra en el norte de la ciudad y nos permite abastecer de agua a colonias muy importantes de las alcaldías de Azcapotzalco y la Gustavo Amadero. En cada uno de estos dos casos, el Cutzamala y estos pozos, hemos logrado tener más de 400 litros por segundo en cada uno, 800 litros por segundo en total a través de estas dos acciones, para poder surtir, repartirlos, entregarlos en la Ciudad de México. El programa de pozos que trabajamos con la Comisión Nacional del Agua continúa. Deberemos reequipar, poner en su punto máximo de producción otros 63 pozos, 35 en el PAI Norte y 28 en el PAI Sur. El PAI Sur se encuentra principalmente en las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac. Nos permite llevar agua a un sistema que llamamos La Caldera, desde donde nosotros entregamos agua a la zona de Iztapalapa y otra parte la tiene también el Estado de México para los municipios conurbados que limitan con Iztapalapa. En otro punto muy importante son los trabajos que iniciamos desde septiembre de 2019 en el sistema Lerma. Con una primera recuperación de 33 pozos, logramos tener un incremento adicional de un poco más de 1,000 litros por segundo, promedio cada día. Y con esto hemos logrado contrarrestar en esta época lo que se toma de agua para riego en esa zona. Uh-huh. Sostener una producción que ya en estos momentos llega a los
4,000 litros por segundo para nuestra ciudad. Seguiremos trabajando también en este programa de fortalecimiento de los pozos del sistema Lerma. Y hay otra acción dentro de esta misma línea de producción de agua que ha sido verdaderamente importante. Mira, estamos trabajando con la Guardia Nacional y con una organización de policía auxiliar en el Estado de México para poder resguardar los sistemas de producción de agua, los pozos y las plantas de bombeo, que en muchas ocasiones han sido vandalizados para robar, para extraer el cobre de los equipos eléctricos que nos permiten los bombeos en cada una de estas estaciones. Hemos logrado disminuir significativamente estos robos y por lo tanto sostener la producción de agua. La Comisión Federal de Electricidad nos ha acompañado también para garantizar el suministro de energía eléctrica que sea de calidad, que sea con la potencia suficiente, de tal manera que podamos continuar con esta producción de agua. Estas son las acciones más importantes en esta línea. Sí. Bueno, lo que le quería preguntar, porque obviamente pues hay mucha gente del auditorio que nos ha hecho la consulta, podríamos decir entonces que el abasto durante esta época de crisis está garantizado para la Ciudad de México y los municipios conurbados. Sí, claro, nosotros te hablamos directamente de la Ciudad de México, pero también quiero recalcar que la coordinación de trabajos con el Estado de México y con la Conagua nos permite enfocar los problemas que tenemos a nivel del Valle de México. Que exista una división en entidades federativas no quiere decir que exista una división en lo que compartimos como Valle de México, y por lo tanto tenemos que ir de la mano buscando satisfacer las necesidades de producción y de suministro de agua. Bueno, mira, en la línea de suministro... Sí, continúa, doctor. Decía yo una preocupación menos. Sí, claro. Trabajar en forma coordinada es lo mejor que podemos hacer siempre y sobre todo en estos momentos. Así es. Mira, en la parte de suministro, pues establecimos un programa muy importante, un programa emergente de fortalecimiento al abastecimiento o al suministro de agua mediante pipas. Con este fortalecimiento de pipas, y en este caso lo coordinamos en forma muy especial con cada una de las alcaldías de nuestra ciudad, hemos logrado entregar arriba de los 27,5 millones de litros por día en los días de mayor demanda de pipas. Pero también ha sido muy importante observar cómo con el incremento en la producción del agua, el manejo de agua en la red, este programa no nada más ha sido suficiente, sino que además nos ha permitido observar que el número de pipas solicitadas por las alcaldías, por la ciudadanía, ha ido en reducción. Esto nos halaga en el sentido de decir que vamos cumpliendo bien con el suministro de agua, tanto por la red como por este programa intensivo de fortalecimiento del suministro a través de pipas. Ha sido muy importante los llamados que hemos tenido de la ciudadanía, de medios de comunicación como el tuyo, gracias, para hacernos saber en dónde están los puntos más importantes, quiénes son los que solicitan. Y quisiera recordar a todo tu público que las pipas, que son totalmente gratis, pueden solicitarse en los módulos establecidos por las alcaldías. Cada alcaldía ha dispuesto cierto número de módulos de atención, pero también a nuestro centro de información, al teléfono 56 54 32 10, a través de Locatel, a través de las redes sociales, e insisto mucho también a través de los medios de comunicación como el tuyo. Con mucho gusto, por supuesto. Ahora que le haga la siguiente pregunta, vamos a poner el teléfono en pantalla. Y esta pregunta yo sé que no entra en el rango, digamos, de lo que ustedes hacen por la parte médica, pero también es una consulta que nos han hecho mucho.
¿Qué riesgos, qué peligros pudieran existir en la distribución y el consumo del agua? Me refiero para el contagio del coronavirus. Y si así fuera, doctor, si han tomado alguna medida al respecto. Sí, claro. Mira, en la parte de distribución de agua potable, como no ha tenido contacto con ninguna persona, sí, no hemos observado en ninguna parte del mundo, hemos visto publicado un riesgo de contagio a través de agua potable. De cualquier manera, el agua tiene su cloración, tiene su desinfección, y todos sabemos, todos hemos escuchado que una de las mejores formas de contener este problema es a través de la higiene. Una cosa es el lavado de manos, pero también nos recomiendan tener siempre a la mano un poco de cloro mezclado con agua para la limpieza de la casa, entendiendo que es uno de los agentes que nos permite tener el mejor control, que es totalmente agresivo contra este virus, y por lo tanto la cloración en el agua y el hecho de no tener contacto previo con alguna persona, pues ha permitido ver a lo largo del mundo, no nada más nosotros, del mundo, de los organismos operadores de nuestro país, que no se ha manifestado como un problema importante. Bueno, no se ha manifestado como un problema. Quito lo de importante. Sí, claro. Bueno, doctor, pues la verdad es que en este momento que todo lo que se oye es negativo, qué bueno es platicar con usted con estas dos muy buenas noticias, tanto la del riesgo sanitario como la del abasto. Agradecerle de nueva cuenta su generosidad con Grupo Fórmula por compartirnos estos conceptos que, créame, son de mucha utilidad para la gente, porque hemos recibido muchas peticiones a este respecto. Le agradezco muchísimo, doctor. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar esta última parte para recordar que durante esta contingencia y en muchas ocasiones más, primero, el agua potable debe utilizarse para nuestra higiene, para la preparación de nuestros alimentos. En especial en esta época y durante la contingencia, no debemos regar jardines con agua potable, no debemos lavar autos. Debemos ser muy cuidadosos cerrando la llave mientras que nos lavamos las manos. Sí. Más de 20 segundos requerimos para tallarnos las manos, pero no necesita ser con la llave de agua abierta, al contrario, debe ser con la llave del agua cerrada. Al bañarnos también debemos enjabonarnos con la llave del agua cerrada. Cuando nos cepillemos los dientes podemos utilizar un vaso o una taza, recoger el agua en la regadera mientras sale el agua caliente y darle otro uso. Y esta forma de cuidado del agua la tenemos que hacer todos como ciudadanos. Y siempre, no solo en la pandemia. Siempre. Doctor, de veras, sí, perdón, termine. No, muchísimas gracias. No, al contrario. Quiero agradecerte este espacio de comunicación, nos permite llegar a todo tu público, estar mejor informados, y es verdaderamente importante este espacio que ustedes nos dan. Muy agradecido, doctor, y muchas felicidades por lo que están haciendo. Muchísimas gracias, Guillermo, igualmente por la comunicación y la interacción con toda la población. Muchas gracias. El doctor Rafael Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con dos buenas noticias. La primera, no debería existir un riesgo de contagio a través de la distribución del agua, no es, digamos, una alerta, y bueno, la garantía del abasto suficiente a través del tiempo que dure esta pandemia. Voy a un corte, no tardo nada, vuelvo de inmediato aquí a Emprende TV en Telefórmula.
Continúo con usted en Emprende TV esta tarde de domingo, aquí en la señal de Telefórmula, en este bloque y en el siguiente, para platicar con Ramsés Pech, que usted lo sabe, es probablemente, si no el número uno de los más importantes analistas del sector energético en este país, para dos temas fundamentales que además están en boca de todos y que seguramente ha escuchado usted versiones diferentes. El primero, la participación de México, de la secretaria de Energía Rocío Nale en la OPEP, el acuerdo de reducción de barriles de petróleo, lo que aclaró después el presidente Trump aparentemente en ayuda de México, y otro tema muy complicado y muy delicado que ha estado incendiando las redes estos días, el aumento porcentual del precio del consumo de la energía eléctrica. Empiezo por darle la bienvenida a Ramsés Pech. Buenas tardes, Ramsés. ¿Cómo estás? Buenas tardes, feliz domingo. Igualmente. Bueno, pues hacía yo el antecedente antes de platicar contigo. Si te parece bien, empecemos con el tema de la OPEP, porque hay quienes dicen que la posición de México fue la correcta, que se defendió con valentía, y hay quienes opinan que hicimos un terrible ridículo. Pero ¿quién mejor que tú, que sí le sabes, que nos digas qué fue lo que pasó? Bueno, lo que hay que dejar en contexto es lo siguiente. Mira, el día 31 de marzo el presidente comentó en una reunión que da en las mañanas diciendo que México iba a disminuir el volumen de exportación en 400,000 barriles, y el día domingo lo confirmó que esa cantidad iría a la refinería. Ese fue un dato que dimos al mundo y por lo tanto los países de la OPEP más lo tomaron como que fuera una reducción de producción. Sí. Bueno, a partir de eso hay que entender que México está dentro del convenio de Viena, que se firmó en diciembre del 2016, en donde nosotros entramos como parte de los países plus que se llaman hoy en día, y una de las condicionantes y la misión de ese grupo es reducir la producción o aumentar la producción, dependiendo del país, como lo pueda realizar, para obtener un control en el intercambio que se tiene entre la producción y la demanda del crudo a nivel mundial, alineado con estos países. Sí. Dicho lo anterior, hay que entender que la OPEP no le interesa saber dónde vas a utilizar tu crudo, si lo vas a exportar o lo vas a refinar. El concepto del día jueves que se hizo hace como más de 10 días fue cuánto de tu producción vas a recortar. Ese era el concepto de la reunión. No decir cuánto voy a mandar a exportación ni nada, no, es cuánto vas a cortar de la producción. ¿Qué es técnicamente lo que nos hubiera pasado si hubiéramos reducido 400,000 barriles? Tuviéramos que haber cerrado más de 2,000 pozos en menos de 15 días. ¿Por qué digo más de 2,000 pozos? Porque hay que ver en la parte terrestre y en la parte de aguas someras, y cuidar mucho del aguas someras, porque de ahí proviene casi el 80% de nuestra producción que hoy en día tenemos de la plataforma. Lo importante de todo esto es que se pudieron reducir hasta 100,000 barriles, y con esto nos estamos ayudando en el sentido de que dejaríamos de invertir dinero para cerrar los pozos o estrangular, lo que llamamos nosotros estrangulamiento del pozo, dejar de producir y volverlos a reactivar. Eso costaría una cantidad de dinero que hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su momento no tendría. En términos reales, para ponerlo en un contexto más coloquial, ¿héroe o villana? Ni una ni la otra. ¿Por qué te voy a decir? Porque técnicamente no podíamos reducir 400,000 barriles en 15 días. Eso causaría muchos inconvenientes a cuanto al balance de producción. Sí. Y si le podemos poner como una villana, creo que no, porque debe de ser de acuerdo a la política de la nación, no lo que la administración está solicitando en su momento, sino el bien para la nación en un futuro. Hay que evaluar cuáles van a ser las condicionantes en un futuro al no haber participado en forma equitativa con los demás. Y hay que dejar bien claro, la OPEP, la reunión lo que quería es que todo el mundo bajara 23% de su producción, para que cuando todos arrancaran de la meta, cuando el COVID-19 ya no está influyendo tanto en las condicionantes de la economía a nivel mundial. Es decir, todos arrancaran con la misma producción y nadie tuviera más que otro, para que no tuviera una ventaja competitiva. Bueno, pero finalmente sí habría que ponderar en positivo que mantuvo una posición firme
en defensa de los intereses de México, a pesar de que la prensa internacional la criticó severamente por su participación en la reunión de la OPEP, y la crítica de esa prensa internacional fue la que rebota en México, y bueno, tú lo sabes, en las redes sociales se puede ver, escuchar y oír lo que sea. Sí, y lo que sí nos dejó en claro esto, y hay que revisarlo bien, es nos dejaron muy vulnerables en el sentido que ya se dio cuenta el mundo que no tenemos dónde almacenar crudo, número uno. Sí. No tenemos la capacidad para poder tener la cantidad de combustible necesarios para que nosotros podamos cubrir la demanda interna de nuestro país. Y también nos dieron y se dieron cuenta que no tenemos qué podemos intercambiar en un futuro ante un mercado globalizado. ¿Y por qué te lo digo? Porque sí, en esta semana que acaba de terminar, el día lunes, la compañía Aramco, que es donde está Arabia Saudita, dio $3 más de descuentos respecto al mes de abril para mayo a los países asiáticos, y esto es una afrenta en el sentido de que no se pueden bloquear en cuanto a las reducciones de precios que pueden tener acceso los países asiáticos al crudo de Arabia Saudita o al crudo mexicano. Es decir, pues estamos entrando a una competencia en donde Arabia Saudita, si nos ponemos, como decimos aquí coloquialmente, al burro las patadas, vamos a salir muy pateados nosotros. Bueno, voy a ir a un corte rápidamente, no te vayas, para seguir platicando contigo en el siguiente bloque, pedirte una reflexión final, sobre todo respecto a la actitud de Donald Trump, supuestamente, ya nos lo dirás, en favor de México, y que le expliques al auditorio qué significa este aumento de la Comisión Federal de Electricidad, que pues la mayoría lo vemos algo inoportuno en medio de la pandemia. No nos tardamos, volvemos de inmediato a Emprende TV. Aquí seguimos en Emprende TV y por supuesto seguimos platicando por la vía telefónica con Ramsés Pech, que ya en el bloque anterior nos explicó qué fue lo que pasó en el marco de la reunión de la OPEP, por qué la actitud del gobierno mexicano en cuanto a la reducción de barriles de petróleo y la explicación concreta. Porque, insisto, en las fake news y en las redes sociales todo el mundo toma postura, pero hay que escuchar a los expertos, que sí son los que saben, para que nos cuenten la verdad. Y rematar ese tema, antes de pasar a lo de la CFE, Ramsés, pues con este anuncio obsequioso, que no se le da mucho al presidente Donald Trump, de decir, pues yo reduzco la parte que le toca a México, y en el mismo sentido, el dardo envenenado, que ya luego yo se los cobraré. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, esa declaración es diplomacia política, nada más. Ahí lo voy a dejar. ¿Vale? ¿Por qué? Primero, y hay que dejarlo bien claro, Donald Trump no tiene la facultad de influir en el mercado para un recorte de producción, porque todas las empresas en Estados Unidos son privadas y están bajo el libre mercado. Es decir, al menos que hubiera una contingencia que en este sentido no es tan directamente que afecta al mercado interno de Estados Unidos sobre las inversiones, no puede realizar esto. Hay que recordar que las compañías privadas dependen mucho del precio del barril. Sí. Al tener un precio del barril contraído, dejan de invertir. Al dejar de invertir, dejan de perforar pozos, y al dejar de perforar pozos, la producción empieza a caer. Otra cosa importante, el lunes pasado, en Texas, que también estaban comentando, hay una ley que permite hacer un corte cuando existan lo que se llaman excedentes de una sobreexplotación de los hidrocarburos en la zona en el estado de Texas. Pasaron más de 50 compañías y más del 70%, el 80%, si no mal me equivoco, está a favor de que no se puede realizar ningún corte porque es un libre mercado. No pueden realizarlo. Y lo que sí declararon los pequeños
productores de Texas que declararon el siguiente día es que en Estados Unidos va a haber una declinación entre 2.5 a 3 millones de barriles diarios a finales de este año, en diciembre, donde el 40% va a provenir de Texas. Es decir, en forma natural va a caer la producción. Donald Trump, los 250,000 barriles que diplomáticamente nos dijo, no es una concesión por un corte automático que va a realizar, sino va a ser por una caída natural de la producción y en donde él no puede intervenir. Y otra cosa que hay que dejar muy importante, y antes que se me olvidara, el recorte de la OPEP no es para bajar los precios del barril, Sí. El recorte que se hizo y se está por iniciarse el 1 de mayo con un periodo de 2 meses y posteriormente de 6 es para controlar los inventarios de la producción contra la oferta y ligado a los inventarios, es decir, al almacenamiento. Por decirlo, si hoy se están produciendo 100 millones de barriles diarios, se consumen 99, caen a 15, 84 millones de barriles. Si sigues produciendo, el 15 de mayo íbamos a tener saturados los centros de almacenamiento y ahí va a caer más el precio del barril. Por supuesto. Entonces, en conclusión, lo que está haciendo el señor Trump es, como bien dices, una estrategia política. No nos está haciendo realmente ningún favor. No, y lo que hay que entender de los 400,000 barriles que vamos a mandar a refinerías, acuérdate que es crudo maya pesado. Sí. Y hoy las refinerías está entrando el 47% de un crudo pesado y 53% de ligero. Imagínate si le meto una proporción de 80-20, de 80 pesado y 20 de ligero, voy a tener muchos problemas en las refinerías. Lo que va a suceder, que posiblemente pudiera pasar, no estoy seguro si va a pasar, es que se haga un intercambio de crudo pesado por ligero ante una situación de compañías privadas que nosotros le vendamos crudo pesado a las refinerías de allá, empresas privadas, y empresas privadas que con un acuerdo que haga Donald Trump con algunas de ellas nos den crudo ligero, y eso podría ser un intercambio entre pesado y ligero, que esa podría ser la ayuda, más no estoy seguro si todavía está en eso, estoy investigando todavía. Bueno, eso nos lo platicas después. Comisión Federal de Electricidad, alza de tarifas en medio de la crisis del coronavirus. Bueno, ahí hay una confusión, como dijéramos de chamacos, confusión. Lo que dijeron del 4% es la relación del mes anterior del año pasado con el año actual. Hubo un incremento del 4% comparando meses del mismo periodo, pero de diferente año. Lo que el comunicado de la Comisión Federal de Electricidad, hubo un incremento de acuerdo a la inflación, de acuerdo a la nueva política de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del incremento que se tiene que tener, que fue del 3%. Dicho esto, si hay un incremento del 3% de acuerdo a la inflación y de acuerdo a lo autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y si hay un incremento del 4%, pero de referencia entre el mes que se está evaluando del 2020 con el respecto al 2019. O sea, no fue de golpe. No, esa es una diferencia, es decir, el año pasado, supongamos, eran 10 pesos y hoy nos estás cobrando 14, voy a ponerle 10.4, que es el 4%. Y esto obedece a una dinámica que va ligada con el cálculo de la inflación, no a una decisión del momento de decir, voy a subir 4%. No. Eso viene con la dinámica de la inflación, que lo explicaron lo de la Comisión Federal de Electricidad, a bien que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cada año tiene que hacerlo, porque eso también sufren en los combustibles. Acuérdate que el combustible crece el precio en función de la inflación que se tiene un año anterior. Bueno, por decirlo así, corrígeme si estoy mal. En una interpretación, insisto, muy coloquial para que esto sea, aparte de la cuestión técnica, sea más digerible. Estamos hablando de un incremento que viene con los meses en base a la inflación. No es una decisión tomada de última hora y de golpe, pero no suena nada bien en estos momentos en las que a través de la complicación que nos genera la pandemia, mucha gente se está quedando sin ingresos y pues bueno, no se oye nada bien que te incrementen un servicio que además el Estado lo podría solventar. Bueno, y la otra cosa que hay que entender, a ver,
Estuve revisando el presupuesto que cada mes baja los recursos a las empresas productivas del Estado. Si yo comparo lo que debieron de darle a la Comisión Federal de Electricidad en función de las ventas, que casi son las mismas del año pasado, hay un desfase como de 20 a 30 mil millones de pesos. Por eso la Comisión Federal de Electricidad no puede dejar de cobrar, porque no tiene el suficiente dinero para hacer la operación de la generación, transmisión y distribución de la electricidad. Y otro punto importante hay que ver, en el SENACE, de acuerdo a la gráfica de demanda pronosticada y la que se está realizando en los últimos días, la mayor cantidad de utilización en México de la electricidad está a partir del confinamiento que estamos teniendo hoy en día, claro, de las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana. Y el pico más alto se ha incrementado a las 10 de la noche. ¿Esto qué quiere decir? Que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, que son de turbogás o ciclo combinado, o que queman combustible, están incrementándose la utilización de las máquinas y horas hombre, y eso está aumentando los costos de la Comisión Federal de Electricidad, que al no tener el recurso de Hacienda no puede dejar de cobrar. No, me queda clarísimo, lo entiendo muy bien. Entonces, destapaste el pomo de las esencias, como dicen los taurinos, o la caja de Pandora. Entonces, ¿por qué le quitaron esos 30 mil millones y se los mandaron seguramente a programas sociales? Pero bueno, eso ya lo tendrá que explicar el gobierno federal. Yo, como siempre, quiero agradecerte mucho tu generosidad, tu tiempo, pero sobre todo la claridad de la explicación. Bueno, te lo agradezco mucho y que tenga buena tarde. Igualmente, Ramsés Pech, y seguiremos platicando con él en el transcurso de las semanas, porque nos dejó ahí muchas dudas de lo que puede pasar con el tema de lo del petróleo en relación a estas declaraciones que ya nos comentó son más de estrategia política de Donald Trump que realmente una ayuda para nuestro país. Y bueno, y el tema del aumento de la tarifa, que es real, ya nos lo dijo quien mejor lo sabe, el experto. Aquí el problema, yo puedo entender que la Comisión tenga más gastos precisamente por el mayor consumo, pero lo que no puedo entender es por qué le quitaron ese dinero, el gobierno federal, para destinarlo a cosas que hoy seguramente no son nada importantes cuando tenemos enfrente una de las peores crisis, si no es que la más de nuestra historia, por lo menos de nuestras generaciones. Voy a un corte, no tardo nada, y vuelvo para el último bloque de Emprende TV aquí en Telefórmula. Seguimos aquí en Emprende TV esta tarde de domingo en la señal de Telefórmula, y ahora vamos a hacer enlace vía Skype con Agustín Domínguez hasta su domicilio. ¿Cómo estás? Bien, Agustín, lo escucho, pero todavía no lo veo en pantalla. Ya, ahí está. Muy contento como siempre. Querido Agustín, ¿te estás cuidando? Cuidándonos aquí encerrados. Qué bueno. Tenemos pendientes a Malta, ¿eh? Sí. A ver, Agustín. Sí, perdón, no te escuché. Que tendremos que tomárnosla. Sí, claro, además eso mata el coronavirus. A ver, todo indica que esta reunión, esta asociación entre diversas empresas organizadas por la Fundación de Carlos Slim han logrado que el centro Banamex, que está para ubicación de todos, donde está el Hipódromo de las Américas, se convierta pues en un hospital especializado para COVID con 800 y pico de camas. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, tú que has investigado de esto? Pues esto lo habíamos platicado desde unas semanas antes, sí, en donde pensábamos que esto era un lugar muy adecuado para poder dar ese servicio. Y bueno, en total van a ser aproximadamente 1.200 camas las que van a poder colocarse
ya todo está previsto, ya terminaron la primera etapa, que son 300 y tantas camas. 850, según el dato que tengo. Sí. Y el punto clave es que generas la disponibilidad de camas con muy poco recurso, a haber necesidad, y ahí tiene que intervenir, aparentemente están trabajando con la UNAM, están trabajando para poder dar la atención. En estos momentos están capacitando a muchos médicos que, aunque no es su especialidad, la atención para una persona con COVID no es tan complicada, ¿sí? Pero qué bueno que ya estamos viendo que esa parte la sociedad está poniendo el ejemplo antes que otros. Sí, hay que decir que la coordinación médica obviamente la lleva la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, así tiene que ser. Ellos no solamente son la autoridad, son quienes mejor saben cómo llevar a cabo esta logística, pero el esfuerzo, a lo que se refiere Agustín, de las instalaciones, el equipamiento, pues está corriendo a cargo de iniciativa privada y la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. Memo, yo creo que esto es aplausible, esta situación, ¿sí? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y aprovechar comentar contigo porque estamos a nada de que se dé a conocer el fallo de la primera fase de la construcción del Tren Maya. Entiendo que para mucha gente este es un tema polémico en estos momentos porque pues para algunos sectores de la población no sería prioritario en este instante llevar a cabo la obra cuando tenemos enfrente la crisis. Pero es algo que va a pasar, es algo que ya se definió, que la Presidencia de la República ya echó para adelante, y quería hacerte el comentario, Agustín, porque las finalistas, digamos, son 3 empresas. Una de ellas, mexicana, regional, y las otras 2, pues como siempre sucede, son corporativos internacionales que a lo largo de los años han estado ligadas a otras empresas y a funcionarios públicos de dudosa reputación. Y pues mi comentario en ese sentido sería que ante la crisis, yo creo que la decisión más inteligente y más sensata que podría tomar la autoridad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es favorecer a la empresa mexicana, que es de carácter regional, que además entiendo es la que hizo la mejor oferta, porque esto, y tú lo has dicho los 3 domingos anteriores, es la única forma de reactivar la economía en estos tiempos. Así es. Es importantísimo eso, Memo, que la realidad se dé a la mejor empresa que mejor opciones dé. No quiere decir que a la más barata. Si la mejor empresa es la más barata, hay que dárselo. No, y en este caso, si además es mexicana y es una empresa regional, tú lo has insistido los últimos 3 domingos, por eso lo ponía en la mesa. Sí, claro, es la única forma de que haya derrama económica. La manera de arrancar obras es en cómo vas tú a tener la generación de empleo. La generación de empleo te la da precisamente eso. Las obras que vayas haciendo es el arranque de cualquiera de estas obras. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer nosotros tecnológicamente? Mira, actualmente ya existen equipos para hacer 2 tipos de prueba. Una que le llaman la prueba rápida, que es la de serología o primer filtro, que no te dice si tienes el coronavirus, sino te dice que tu sistema inmune está atacando algo. Uh-huh. ¿Sí? Esa es una prueba muy rápida que pues, la verdad es desechable para mi gusto, porque al final lo único que puede generar es una alarma que no existe, y yo quisiera que eso lo cuidáramos mucho, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, existe la siguiente prueba que ya está lista. Es una prueba molecular que va al ácido ribonucleico, y ahí sí te dice qué es lo que está teniendo, qué tipo de enfermedad tienes, que va atacando el ARN. Muy importante esta prueba, tarda 50 minutos en darte resultados.
Yo en estos momentos jugaría una situación muy importante. Las grandes obras, como ya van a iniciar en algunos países, las arrancaría y pondría yo que tengan que hacer la prueba constantemente a sus trabajadores, que finalmente una obra de este tipo están en campamento, están aislados de toda la demás población. Esto permitiría arrancar esas grandes obras y tener la certeza de que no vamos a generar ahí un nuevo brote de coronavirus o una reactivación en esto, ¿sí? Esto se hace, incluso podrías colocar este tipo de pruebas, porque no son tan caras, ¿sí? Estamos hablando de alrededor de 400 pesos la prueba. Bueno, ahí te tengo un dato porque yo también le investigué. La rápida es la que cuesta más o menos eso. Incluso la rápida en promedio, porque he estado investigando, anda sobre los 800, 900 pesos. A la que tú te refieres está arriba de $42 y la capacidad de producción no es mucha. Aunque eventualmente pudiera ser más precisa, la capacidad de producción para la demanda mundial, me refiero, pues no va a dar. Pero esta es a base de microchips y es un trabajo diferente. Es un nuevo sistema que ya lo aceptó la FDA y lo está utilizando Canadá. Las máquinas vienen de Canadá. Y ese tipo de pruebas te daría, Juan, máximo 500 pesos cada prueba, pero podrías hacérsela a la entrada a los trabajadores que van a las empresas automotrices y reactivar la producción. La lógica me dice que independientemente de las características o precios, lo que habría que hacer es todas las pruebas posibles, todas. Claro. Porque la única manera de poder ir detectando contagios y riesgo de contagio para aislar a las personas es la prueba, la que me digas, la que me digas. Que va bajando la curva, que es lo que necesitamos llegar, a que baje la curva de infectados y entonces iniciar un proceso de reactivación como país. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias como siempre, Agustín. No salgas, pórtate bien. Tenemos pendiente esa maltita. Sí, señor. Cuando todo esto pase, la disfrutaremos juntos. Nos vemos aquí el próximo domingo, por supuesto. Bueno, ya nos avisaron que no estaremos aquí en el estudio, ya también estaremos por Skype. También ya. Sí, pues ya entra la fase 3, entonces ya no vamos a poder venir al estudio. Entonces el domingo nos veremos por Skype. Desde tu casa también. Sí, por supuesto, por supuesto. Gracias, Agustín. Un fuerte abrazo. Nos vemos el domingo. Agustín Domínguez, nuestro experto en infraestructura, ya lo escuchó con los conceptos siempre tan interesantes que él maneja. No me resta más que agradecerle por su compañía esta tarde ya casi noche de domingo, aquí en Emprende TV, en la señal de Telefórmula, hacer un compromiso con usted para vernos el próximo sábado en Diálogo Abierto, el domingo en Trayecto México y por la tarde, como siempre, en Emprende TV. Le agradezco mucho su compañía y nos vemos aquí la próxima semana en la señal, claro, de Telefórmula.